quieren hacer el examen, ustedes deciden. Si no lo quieren hacer, está bien, nada más. No tendrán calificación ahí. Entonces, acuérdense, díganme, no se les olvide. Y bueno, cualquier duda, pues aquí estamos. Yo tenía duda en el ejercicio 18 de un valor K que no entiendo cómo calcular. Ah, entonces hay dudas. A ver. De la 215. Ok. Déjame dejar de compartir porque luego empiezo a abrir cosas. Vamos a ver. Um, ajá, ¿cuál? 215. Del ejercicio 18. 18, ok. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, cómo calcular los valores de K. O bueno, cómo calcular pues ahora sí que iba a decir dominio, pero no es el dominio, es este, pues bueno, el conjunto de K que representa el cambio morfológico de la función. Pues yo De tampoco sé, cómo- pero ¿cuál sería un valor este, lógico? Entonces es esa función, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado más kxy. Si imaginamos la gráfica cambiando a medida que se incrementa k, ¿en qué valores de k cambia cualitativamente su forma? Sí, yo tampoco sabría calcular así, vamos a idearnos, pero ¿cuál es el valor, un valor lógico que de k de este, que es un parámetro, ¿no? Puede ser cualquier valor. eh, Sí, o sea, tampoco te podría decir cómo calcular eso y acá, pero a lo mejor si nos vamos por eh, algo muy lógico, pues ¿cuándo cambiaría? ¿En qué valores de K serían cuando cambia esa gráfica? Sin pensar mucho, lo que te diga tu corazón. Pues bueno, así con K igual a 1, pues parece como un conito, ¿no? Pero si lo cambiamos a K igual a 0, pues es un cono, pero en lugar de ovalado es circular. Y si lo cambiamos, por ejemplo, hasta 5, el cono pues ya parece más una hipérbola. Pero pues es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo poder generar esos valores sin tener que hacer gráficas y todo eso? Yo tampoco sabría, no sé, yo también pensaría en eso. Este, eh, para acá valores, primero para acá igual a 0 sería, como tú dices, una forma de copa. Para acá valores acá con valores positivos. eh, este da como dices, ¿cómo se llama? Otro a lo mejor lo grafico en matemática.
Para valores positivos da cierta forma y estoy seguro que ese para valores negativos va a dar otra. Y ya, así yo contestaría. A ver. Sí, o sea, un método de vamos a ver cómo cambia cualitativamente. No, no sé si haya. Es lo que te puedo decir. O sea, muchas preguntas de este cuate son como de lógica a veces. Vamos a ver si la pongo por ahí. A lo mejor calculando las segundas derivadas puede ser. Ahorita que se me ocurre, podría ser que sea un valor crítico. Ahorita te explico por qué la segunda derivada. Supongo, porque como está en el contexto de la segunda derivada, supongo se podría intentar, ahora que se me ocurre. Nada más estoy viendo aquí en matemática para graficar eso, entonces es un x cuadrada más 0 xy. Estoy haciendo la esta, comparto mi pantalla. 0. Ahí voy. Sí, como dijiste, para valores iguales a 0 es una copa, ¿no? Bueno, aquí no se ve como copa porque ya ven que matemática lo dibuja en una referencia del plano cartesiano y pues es la base es rectangular. Pero bueno, está así, como una sábana, ¿no? Para esto igual a 0. Para valores positivos, 5, se hace un punto silla, ¿no? Se hace un punto silla. Y no importa si ese valor es muy grande, sigue siendo la misma forma. Para valores negativos es el mismo función sábana. Es el mismo, un punto silla, pero se invierte como el sentido hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo. Eh, Ahora, sí, se me puede ocurrir. Déjame cerrar esta hoja. Eh, Se me puede ocurrir utilizar las segundas derivadas porque, eh, por ejemplo, si tú tienes una función eh, que depende de un parámetro k y depende de x.
O sea, a lo mejor esto confunde. Lo que pasa es que esta función nada más depende de x. O sea, es como si tuvieras esa, ¿no? La de x cuadrada más y cuadrada más 5xy. O sea, esto nada, bueno, pero aquí nada más depende de x, sería la versión x cuadrada más 5x, por ejemplo. O sea, esta es una función que nada más depende de x, pero digamos este número no es una variable, es un número, también puede cambiar, no sé si una variable, sino es un valor, es un parámetro, pero a su vez ese parámetro, o sea, es un parámetro que debemos de dejar fijo desde un inicio, pero a su vez podemos ponerle diversos valores desde el inicio, o sea, tenemos que fijarlo, no es una variable, o sea, toma el valor de 5, o toma el valor de 0, o toma el valor de -5, y tenemos que fijarlos, pero a su vez podemos darle diferentes valores, ¿no? Esto, eh, por ejemplo, ahora que estamos viendo estabilidad de soluciones, eh, eh, es una función que depende de algo que se llama la fracción volumétrica de un soluto. Por ejemplo, sal en agua, ¿no? La fracción volumétrica o la fracción másica de sal. Y entonces es una función que depende de ese parámetro que se llama phi. O sea, es una variable, pero a su vez hay otro parte de la ecuación que es un parámetro termodinámico que tiene que estar fijo desde un inicio, pero también le puedes dar diversos valores. Entonces, bueno, hay unas ecuaciones así, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, tú puedes graficar esta función. una- eh, voy a poner este ejemplo. Es un ejemplo. Por ejemplo, haz de cuenta que te da esta función para el valor de k es igual a 5, ¿no? Es solamente una gráfica, pues ya, ahí está. Pero si lo cambias a otro valor de k, a lo mejor es esa misma función, pero ya con otro valor de k, te da, por ejemplo, una cosa así. Puede ser. De hecho, les digo que sí hay funciones así en termodinámica. Esto es para un valor, por ejemplo, de k, no sé, estoy inventando, de -2. Entonces, cuando llega a haber este tipo de cambios, eh, por ejemplo, aquí, para cierto valor de k, aquí es un mínimo, ¿no? Esta gráfica tiene un mínimo aquí, ¿sí? Tiene un mínimo. Pero para otros valores de k, perdón, aquí digamos en ese mismo valor de x, pero para otro valor de k, ahora es un máximo. O sea, para ciertos valores de k es un mínimo y para otros valores de k es un máximo. Entonces esto sugiere que hay un valor de k en que justo haga una transición entre, entre ser un mínimo y un máximo. Esa transición justo es cuando, digamos, esta gráfica tiene un punto estacionario, pero muy alargado. O sea, haz de cuenta que se ve así, por así exagerarlo. Entonces, de pronto tiene algo así, de pronto tiene algo así, y de pronto tiene algo, un punto estacionario muy achatado, por así decirlo, muy achatado. Entonces, justo este es un valor de k crítico para la segunda derivada, porque la segunda derivada aquí, como es un mínimo, te va a dar un valor mayor que 0. Acá, entonces aquí la segunda derivada de la función, eh,
con respecto a X, aquí va a dar, como es un mínimo, la segunda derivada va a ser mayor. Ajá. Acá la segunda derivada va a ser menor, porque es un máximo. Y justo aquí, la segunda derivada va a ser igual a 0. Entonces, si tú resuelves esta ecuación, te va a dar una condición para K. O sea, ¿en qué valor de K la segunda derivada de esa función va a dar 0? Y ese es el valor de K que va a tener un cambio, como ahí dice, un cambio morfológico, porque de ser un punto mínimo pasa a ser un punto máximo. Entonces, puede ser que ese ejercicio se haga, lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer yo para analizarlo y no voy a quedar algo mal. Porque aparte aquí es una función que depende de dos valores, pero puede ser que vaya por ahí ese problema. Sacar la segunda derivada, igualarlo a 0, sacar la segunda derivada para X para Y, y resolver luego para acá. Puede ser que vaya por ahí ese problema, ¿no? Bueno, espero que esto me hayan entendido, esto de que expliqué aquí. Sí, eso sí. Bueno, ok, entonces yo también lo checo a ver qué me da, ¿no? Ujú, ujú. Sí, les digo que esto, justo ahorita, en posgrado, estamos viendo eh, este tipo de gráficas. La verdad que son gráficas que en el contexto de termodinámica la apuntamos como una función que depende de una sola variable, aunque en realidad depende de más, pero para analizarlo tranquilamente ponemos que depende de una sola variable. Entonces, esa función, que es una función de energía, depende de la fracción de soluto. Depende de la fracción de soluto. Entonces, eh, el cuento está, a ver si me logro entender esto. O sea, para que vean que eso sí luego sí sirve. Eh, es una función que depende sí, de la fracción volumétrica de un soluto, pero también depende de un parámetro K. Eh, voy a poner K porque es la letra que estoy utilizando aquí para parámetro. Entonces, esta phi es la fracción de soluto. Y este acá es un parámetro que depende de la interacción entre soluto solvente. Y esa depende de la temperatura. Por eso al final de cuentas llegan a ser problemas multidimensionales, porque es una función que realmente depende de la fracción de un soluto y de la temperatura. Pero hagan de cuenta que tenemos una temperatura dada, ¿no? Temperatura, no sé, igual a 20 grados, ¿no? Entonces es un parámetro, pero lo fijamos y graficamos nuestra curva. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve graficar estas cosas? Por ejemplo, hagan de cuenta que tienen una solución con una fracción de soluto, llámese de lo que quieran. Luego se estudian esas cosas, llámese de cosas como sales o hasta cosas más complejas como polímeros o proteínas o DNA. Entonces, tienes una fracción de esas cosas en agua, por ejemplo. O sea, tienes una fracción de 0.3 y la calculas con esta función y te va a dar cierto valor de energía de esa, de esa, de esta solución a esa temperatura. Pero ahorita voy a platicar más de esta curva. Si tú cambias la temperatura, por ejemplo,
la cambias por ejemplo, temperatura igual a 5 grados, un poquito más fría, esa función cambia a esta forma. Ahí es donde tiene un cambio morfológico, porque, por ejemplo, en este punto de ser un mínimo pasa a ser un máximo. Y de hecho se puede saber en qué valor de K tiene esta transición morfológica sacando la segunda derivada igualándola a 0. Ajá, literal, o sea, se saca la segunda derivada de la función con respecto a phi y se iguala a 0. Y de aquí se despeja K y encuentras esa K crítica donde hay este cambio morfológico. Por lo mismo, ¿sí me entienden? Porque de pasar un mínimo, o sea, la segunda derivada es mayor que 0, pasa un máximo, o sea, la segunda derivada es menor que 0. Entonces a fuerza tiene que ser un punto en que la segunda derivada de 0, porque transita de ser un máximo, de ser un positivo, un valor positivo, 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 a un valor negativo, a fuerza tiene que pasar por el 0. ¿No? Segunda derivada, positivo, 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 0, y luego negativo, negativo, negativo. Entonces encuentras esa condición cuando es 0. Pero entonces si esa solución al punto 3 fracción está a esa temperatura, entonces tienes este valor de la, ¿cómo se llama? De la energía. Y por ejemplo, si tú tienes, bueno, realmente aquí elegí una fracción punto 3 que no me va a servir para enseñarles lo que quería. Pero si tú, por ejemplo, tienes un valor un poquito más elevado, un poquito más saturado de ese polímero o de ese solvente, entonces aquí vas a tener este valor de la energía y acá, por ejemplo, vas a tener este otro valor de la energía. Sucede que para esta curva a 5 grados, esa fracción de 0.5 del soluto opcionalmente se puede descomponer en dos fracciones. O sea, tienes tu solución con el polímero disuelto y eso tiene, y esto está a 0.5 y eso tiene este valor de esta energía. Pero alternativamente esto se puede separar en cachitos donde haya una fracción de polímero mayor, o sea, como que el polímero se condensa, se aglomera, forma grumos, y otro donde queda poquito polímero en el solvente. Esto se llama separación de fases. O sea, hay una parte donde como que donde se acumulan más polímeros, o sea, aquí dentro la fracción del polímero es mayor que 0.5, no sé, digamos 0.7, por así de un número, ¿no? Y acá afuera es menor de 0.5, es 0.3. Entonces, a esos nuevos valores, 0.3, por ejemplo, y 0.7, si graficamos los valores de la energía, nos dan estos valores. Y sucede que esos valores de la energía son menores que la energía inicial de la solución completamente uniforme. Y entonces, dado que este sistema donde forma grumos, les digo, se llama separación de fases, tiene una energía menor a la energía inicial. Entonces, físicamente, esto es un indicador de que esa solución efectivamente se separa en dos fases, una donde hay una concentración mayor de polímero y otra donde hay una concentración menor, a esa temperatura de 5 grados. Pero eso no pasa a la temperatura de 20 grados. Y entonces, ¿cuál es la temperatura crítica donde sucede esto de que hay una separación de fases? Pues lo saco por la segunda derivada. No sé si me entendieron. Esto se ve luego hasta el posgrado, pero aquí es donde utilizas esto de la segunda derivada y por eso yo creo que se me ocurrió estudiar esto en el contexto de las segundas derivadas.
Espero que me hayan entendido algo de esa pequeña explicación que les di ahí. Voy a estudiar ese problema y luego vemos cómo luce. Le digo que esto se utiliza mucho en termo, porque como puedes deducir una ecuación de energía. Y sucede que el estado de equilibrio es aquel estado en donde la energía sea mínima. Y ya con decir eso, tienes que sacar derivadas que encontrar, ¿no? O sea, tienes que encontrar la derivada cero, que es un punto estacionario, y luego tienes que encontrar la segunda derivada donde eso se hace un mínimo. La segunda derivada, perdón, para un mínimo se hace positivo, ¿no? Se hace positivo. Es negativo cuando es un máximo y es cero cuando existe este punto de transición o tipo silla, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta o observación? Bueno, creo que no. Entonces, bueno, estábamos ya con lo de las integrales, ¿no? Y bueno, ahí ya no me voy a tardar mucho aquí en estos ejercicios, porque siento que sí ya tienen bien dominado esto de las integrales. Entonces ahí dejo varios ejemplos de integrales por partes. Ahí hay un ejercicio donde hay que hacer una sustitución seguido de una integral por partes. Ahí hay una integral por partes, que le puse aquí, una integral por partes interesante. Ahí nada más se los dejo de referencia. Es una integral que va de 0 a infinito y que tiene esta estructura, ¿no? X elevado a la n, o sea, donde n puede ser un entero, por el exponencial a la menos x diferencial de x. Y entonces, pues esto eliges integración por partes, ¿no? Entonces ahí está, eliges u como x a la n. Entonces la diferencial de u es n por x a la n menos 1. Y, o sea, haces integración por partes, sale esto. El primer término se va si lo evalúas en 0 o infinito. Y nada más te queda el segundo término, ¿no? Entonces realmente no resolviste nada porque te queda la primera integral es igual a otra integral. Bueno, ahí lo que haces es que esta n, como es una constante, pues queda fuera. Esta n, ¿no? Pero entonces intentas hacer una integral por partes otra vez, pero ya en base a esta integral. Entonces la vuelves a hacer. Aquí está. Y hay un término que se hace otra vez 0. Y esa segunda integral por partes da esto que estoy señalando aquí. Entonces, lo que extrae es n por n menos 1, que es una constante. Pero te vuelve a quedar otra integral. O sea, no sigues sin resolver las cosas. Y vuelves a hacer una integral por partes de esta integral que te va quedando aquí. Y y entonces te queda lo de acá abajo. Entonces te queda
En cada integral que haces, te va quedando aquí un número que puedes extraer de la integral, que te va quedando n por n menos 1 por n menos 2. Y aquí puedes volver a hacer una que llevamos, una tercera integral por partes. Entonces, al final de cuentas sucede, y esto es lo que más o menos indico aquí, es que este tipo de integral, no sé a qué les va sonando esto de n por n menos 1 por n menos 2, y luego aquí te van a quedar una n menos 3. Sucede que este tipo de integrales, 0 a infinito por x a la n, por e a la menos x diferencial de x, es igual a n factorial. Porque cada vez que haces una integral por partes, te va quedando estos términos, ¿no? n menos 1, n menos 2, n menos 3, y eso va conformando lo que es el n factorial. Entonces, bueno, más o menos es lo que pongo aquí. Pero bueno, ya no lo voy a decir ya no lo voy a decir a detalle, pero ahí está. Hace mucho les decía que este tipo de integrales que luego se ven, del exponencial a la menos x al cuadrado, que es una integral que se ve muy seguido porque está dentro de esto que se llama las distribuciones normales. De alguna manera se puede resolver para estas integrales que están aquí, que van de un número hasta el infinito o que van de 0 hasta un número, y que les decía que esto se llama la función error o la función error complementaria. Estrictamente eso se puede resolver de la siguiente manera. Y también usando el truco de la integrales por partes y eso, ¿no? O sea, tú tienes una integral así. El truco es agrupar en una derivada, en el símbolo de la diferencial, este exponencial. O sea, tú aquí, por ejemplo, tienes la derivada de todo este término, ¿no? O sea, en vez de tener nada más la diferencial, el cambio con respecto a x, tienes el cambio, porque es la derivada, el cambio de, a su vez, la función. Y ustedes me están preguntando si de eso, ¿de dónde lo sacó, profe? Bueno, es que si tú tienes esto, la derivada de esto, lo que haces es derivar eso. Entonces, si derivas esto, porque es la tasa de cambio de lo que hay allá adentro, ¿no? Entonces, la derivada de lo de adentro es, a su vez, e a la menos x al cuadrado por la derivada de lo de arriba, ¿no? Porque así es por regla de la cadena. Y la derivada de lo de arriba es menos 2x diferencial de x. ¿Cierto? O sea, si tú derivas todo lo que está aquí adentro, lo que te sale es e a la menos x al cuadrado por la derivada de lo de arriba. Y la derivada de lo de arriba es menos 2x diferencial de x. Y entonces, déjenme poner esto acá. Lo que aquí pongo es un medio por la integral de a infinito de el inverso de x por la derivada de eso. Pero ya vi que la derivada de eso es e a la menos x al cuadrado por menos 2x diferencial de x. Y este negativo
se va con este negativo, este 2 se va con este 2 y esta X se va con esta X. Y lo que queda es lo que teníamos inicialmente. Entonces, es un truco de ir a la inversa. Entonces, lo que haces es maquillar esta integral en otra equivalente. Y acabo de comprobar que si regresas, te da lo que tenías inicialmente. Espero que se me entienda eso. Entonces, tú tienes esta integral y la cambias a esta que es equivalente. Ajá. Acabo de comprobar que puedo ir de aquí para acá. Claro, a alguien se le ocurrió cambiar de esta integral a esta, ¿no? Pero eso lo hizo ¿para qué? Entonces, aquí lo que sigue es hacer integral por partes. Entonces, lo que eliges es u, esta parte, que es x a la menos 1, y diferencial de b eliges a la otra parte, que es esta. Y entonces sacas la derivada, la diferencial de u, y integras esto. Pero aquí la integral es muy sencilla, porque la integral de la izquierda es la integral de la derecha, pero la integral de la derecha, como es la integral, pero tienes la derivada, se anulan, entonces lo que queda es lo de adentro. Entonces es fácil utilizando este truquito. Entonces haces la integral por partes y te queda lo que está aquí abajo. No sé si estoy pecando en no contarles todo al detalle, pero pues como siento que esto ya lo saben, porque es integral por partes, no me estoy yendo al detalle. Lo único que le estoy diciendo es algunos trucos ahí que se utilizan. Entonces te da todo esto, ¿no? Por ejemplo, si haces la evaluación de e a la menos infinito, e a la menos infinito te da 0. Menos la evaluación en el límite inferior. Ahí sí ya no se va a 0. Eso da un número, que es esto que está aquí. E a la menos a al cuadrado entre 2a. Menos otra integral que tienes que hacer. Para esta integral, que te sale de la primera integral por partes, haces el mismo truco, un truco semejante que hice, que se hace acá. Entonces esta integral se puede poner alternativamente en esta que está y vuelves a hacer una segunda integral por partes y te vuelve a quedar esto y vuelves a evaluar estos términos, el término que es el término que tienes que evaluar en el límite superior y en el límite inferior y lo evalúas. Y entonces te va saliendo términos cada vez que vas haciendo integral. Entonces, te quedan esto en términos de una serie. Ustedes ya vieron series anteriormente, entonces eso te queda en términos de, esta integral te va quedando en términos de una serie. Es una serie infinita. Entonces lo que se hace es acotar hasta cierto valor. Yo sí tengo duda, justo esa parte roja no la llegué a entender bien. O sea, por ejemplo, no entiendo el 1 sobre X, ¿de dónde sale? De que me inventé eso. La parte fácil es regresar. O sea, tú tienes esto, ¿no? Ajá, pero ¿cómo llega? ¿Cómo voy de aquí para acá?
Ajá. porque eso es muy chido. Sí, lo que te demuestro es que esta segunda forma es justo igual a la primera. Eso es lo fácil. Lo difícil es que se te ocurra lo inverso. No sé, por ocurrencia, la verdad. Entonces tú tienes esta segunda, es lo que, por eso lo que le expliqué es ir de lo que yo propongo a lo que tenías. O sea, yo propongo esta forma y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Yo te puedo demostrar que todo esto es igual a lo que tenía inicialmente. Y lo hice. Entonces, acá te estoy demostrando que esta forma es equivalente a esta otra. Pero entonces no tenemos que aprender a pasar de la de arriba a la de abajo. Es que en matemáticas aprender cosas es hasta algo malo. Este, eh, no es algo que les vaya a pedir en el examen. Pero es un truco de un matemático que se le ocurrió, pues mira, yo esto equivalentemente lo puedo poner aquí. Así, oye, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, a lo mejor no se explica cómo se le ocurrió, ¿no? Pero lo que puedo explicar es el camino de regreso. Eso sí, y te acabo de demostrar que estas dos integrales son equivalentes, ¿no? No sé, eh, quizá la manera, sana de hacerlo es, bueno, tú tienes esta integral y dices, pues porque eso me va a convenir para la integral por partes. Yo quiero agrupar el exponencial en la misma diferencial. O sea, en vez de tener nada más la diferencial de x, tengo la diferencial de e a la menos x al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente aquí pues haces esa derivada y te queda lo que ya dije, ¿no? E a la menos x al cuadrado por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba es menos 2x diferencial de x. Entonces simplemente dices, pues para que me quede lo que tenía originalmente, pues entonces aquí tengo que dividir entre menos un medio y dividir entre x para que se elimine el menos 2x que apareció aquí y quede lo que tenía originalmente, ¿no? O sea, esa es la forma lógica de hacerlo. O sea, esto fue, este menos un medio entre x, es a propósito para que lo que te salga de esta derivada con eso se elimine y te quede lo que tenías inicialmente. Eso es, no hay más. No hay mayor razonamiento. Eh, es como, es lo mismo que cuando tienes no sé, tienes 4/5 y vas a multiplicar por 5. Alguien te diría, espérate, sí, pero si multiplicas por 5 tienes que dividir entre 5 y sí, esto es 4 por 5, 20, 5 por 5, 25. Y todo el mundo te diría, pues esto es equivalente, 20/25 es equivalente a 4/5. Nada más que alguien salió aquí con la jugada de multiplicar y dividir por 5, ¿no? O sea, es lo mismo que hice aquí, que se hace aquí. Un poco más sofisticado porque tienes ahí una derivada, pero es el mismo espíritu. Lo que pasa es que ese truquito de cambiar un poco la apariencia de la integral te sirve después para hacer la integral por partes. Un poquito más pensada. Y así procedes, ¿no? Espero que sea. Disculpe, para el examen, ¿cuáles son los temas que tenemos que haber visto para ya poderlo hacer? Hasta antes de la integral, todo lo que tiene Mm, que ver con mínimo, máximo, segunda derivada, derivadas cruzadas, los multiplicadores de Lagrange, eso.
Por eso les digo que ya me tienen que decir porque se están atrasando en hacerlo. Porque ya lo pasamos. Ya lo debían de hacer esta semana. Ok, gracias. Entonces, te queda, esa integral te queda a medida que vas haciendo integral por partes. ¿Se me entienden? Porque de la integral por partes primera te queda otra integral y esa la vuelves a resolver. Es como, entonces te queda en un término de series, una serie infinita. La integral que es difícil de resolver es esta, la que va desde 0 a infinito. Esa no la podemos resolver con este esquema que vi aquí, porque, por ejemplo, a la hora de evaluar A, pero si A es 0, queda una división entre 0. Y eso no se puede hacer. Pero sucede que esta integral de 0 a infinito sí se puede resolver. Sí da un número concreto. Y eso lo voy a demostrar después. Y en el caso específico, la integral del exponencial al menos x al cuadrado, que les digo que es esta formita que estamos viendo ahorita, evaluado de 0 a infinito, da raíz de pi entre 2. Esto después se los voy a demostrar. Entonces, si tengo la integral que acabo de resolver, que es de 0 a a, un número a, entonces si yo tengo, por ejemplo, aquí, ¿no? En la recta infinita x, ¿no? Entonces lo que acabo de resolver es lo que resolví es de a infinito, de hecho. Entonces, por ejemplo, si yo quiero resolver la integral de 0 a, aquí está un número a, ¿no? Y aparte yo tengo la integral de a infinito. Esto es lo que hice ahorita, ¿no? De a infinito. Y aparte tengo la integral de 0 a infinito, o sea, la que es como, digamos, completa. Entonces, la integral de 0 a es la integral de 0 a infinito menos la integral de a infinito, ¿no? Entonces, esta integral de 0 a es igual a la integral de 0 a infinito, que es raíz de pi medios entre 2, menos la integral de a infinito. ¿Me entiendes? Para encontrar la integral que está en este intervalo, voy a restar lo que hay en el intervalo total menos la integral de lo que acabo de encontrar ahorita. Entonces, tengo esto, raíz de pi entre 2 menos esta integral que acabo de hacer, que aquí lo que hice, como hay cosas repetidas, por ejemplo, el exponencial pues, se repite a cada ratito, todo lo factoricé. Y aquí multipliqué y dividí por raíz de pi entre 2. Aquí está raíz de pi entre 2 y aquí está raíz de pi entre 2, pero abajo. Pero eso lo hice para factorizar la raíz de pi entre 2, ¿no? Y entonces, si factorizo la raíz de pi entre 2, queda raíz de pi entre 2 por todo lo demás. 1 menos el exponencial menos a al cuadrado entre raíz de pi entre a por una serie infinita donde los números van siendo 1 menos 1 entre 2a al cuadrado menos los que siguen. Y esto los voy sacando de esa integral secuenciada, integral por partes secuenciada. Y esto justo es la definición de la función error. Eso es la definición de la función error.
error function. ¿Qué pasa? Es que ahora las computadoras, si le das una integral, si le das esta integral, te da que eso es raíz de pi entre 2 por la función error, ¿no? O sea, ya no tienes que hacer nada, porque esa integral es tan famosa que hasta se le puso nombre a esa integral, ¿no? Pero aquí está la explicación de cómo sacar esa integral. Entonces, si siguen aquí la deducción, pues espero que se explique por sí sola, ¿no? Entonces, aquí he explicado todo, excepto esta integral, que parece como imposible de resolver. O sea, porque no se puede sacar por cambio de variable y tampoco se puede sacar con el truquito que hoy hicimos porque queda divisiones entre 0, ¿no? Pero aún así, esa integral sí está bien definida y es igual a la raíz de pi entre 2. Y no tendría por qué no estar definida. Acuérdense que, o sea, no tendría por qué explotar o diverger. Acuérdense que esta función, e a la menos x al cuadrado, ¿qué forma tiene? Si pinto aquí la recta real, x, aquí está el 0. Esto evaluada en 0, e a la 0 es 1, entonces esta curva toca en 0, x y 0, el valor de 1. Y entonces a medida que aumenta x, como es un exponencial pero el negativo, o sea, esto lo puedo, el e a la menos x al cuadrado, lo puedo poner equivalentemente como 1 entre e a la x al cuadrado, ¿cierto? En el denominador. Entonces, a medida que aumenta x, el número de abajo va haciéndose muy grande, pero justo está abajo en el denominador. Entonces, 1 entre un número que se va haciendo más grande, lo que sale es una división que se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, de hecho, y de hecho es lo mismo que si x es positivo que si x es negativo, porque está al cuadrado. Esto es una función simétrica. Y de hecho esta función tiene esta forma. Se va haciendo aquí 0 a medida que aumenta x y también para el lado negativo. ¿No? Por eso le llaman, es una función campana. Y de hecho el área bajo la curva está bien definida. Porque aunque tú evalúes esto hasta infinito, como la función se hace 0 a medida que x aumenta, las contribuciones al área bajo la curva se van siendo cada vez menores, 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 menores. Y entonces las contribuciones, aunque x sea infinito, a la integral, van siendo prácticamente 0. ¿Sí me entienden? A diferencia de por ejemplo, una función que aumentara, entonces ahí sí ya vales gorro, porque a medida que x aumenta, la función también aumenta, entonces si quieres sacar la integral del área bajo la curva de esa función hasta el infinito, pues el área bajo la curva también te sale infinito. Pero justo aquí es no es el caso, ¿no? Entonces, el área bajo la curva de esta función da un valor bien definido. Ay Dios. Y eso es raíz de pi entre 2. Parece mágico encontrar este número, pero lo vamos a hacer. Es la integral de 0 a infinito. La integral de menos infinito a infinito sería 2 veces esta integral, ¿no? Porque aquí evaluamos lo que pasa de 0 a infinito. Pero lo mismo podemos sacar desde menos infinito a 0. Pero como es una función simétrica,
Entonces, la integral de menos infinito a infinito es 2 veces esta integral, ¿no? O sea, sería raíz de pi nada más. La integral de menos infinito a infinito. Y cualquier otra rango, por ejemplo, de 0 a un número a, o de a el infinito, lo podemos sacar, como ya les dije, ¿no? Entonces, bueno, ya expliqué todo, lo único que me falta por explicar, y esta es la parte más importante del curso, de hecho, es este tipo de integral. Esta integral, de 0 a infinito. Esto todavía se los debo. Y ya ya mero lo explico. Bueno. Ahí está el rollo de la cuarta forma de integración por fracciones parciales. Y ahí tengo ejemplos, pero yo sé que estos también lo tienen bien dominado, ¿no? Tú ya no lo voy a explicar. Ok. Entonces aquí es donde voy a transicionar a... Voy a empezar a cambiar de la integral. Déjenme borrar esto. No sé por qué tenía tantas cosas ahí. De la integral de una sola variable a integral de 2 variables. Aquí voy a hacer el cambio. Déjenme adelantarles algo. Por ejemplo, si yo tengo una función, a lo mejor esto no lo explico tan bien, pero es que se me hace tan obvio. Yo tengo una función que depende no nada más de x, sino también depende de y. Y por ejemplo, esa función, voy a poner una función sencilla, es e elevado a la x al cuadrado más y al cuadrado. Acuérdense, esto ya es una función sábana, ¿no? Esto ya es una función sábana. O sea, aquí ya tengo que graficar x, graficar y graficar la función, digamos z es la variable dependiente, y eso me va a dar una sábana, ¿no? Como ya las que hemos visto. Entonces, ¿qué significado tiene el integrar esa función? Pero ahora, y estos son los ejemplos más sencillos de integrales ya de más de una variable. Entonces, yo voy a tener la integral de esa función con respecto a x, pero también voy a tener la integral de esa función con respecto a y. O sea, la única diferencia es que en vez de evaluar en un rango de valores en x, también voy a evaluar esa función en un rango de valores de y. Y entonces esto es lo que se conoce como una doble integral. Una doble integral. ¿Qué significado tendrá esa doble integral? Digo, si para si para una función de una sola variable, x, la integral es pues, el área bajo la curva, en cierto intervalo, ¿no? En cierto intervalo x1 y x2, ¿no? Alguien, por favor, respóndame, pues, ¿qué significado tendrá esta doble integral de esa función sábana?
es casi tan obvio que no requiere respuesta. ¿Qué da? Bueno. ¿Sí hay gente? ¿Hay gente o estoy solo y cada quien se fue por su lado? Bueno, creo que no hay nadie. Lo que me gusta de al menos que estén es que interactuamos, ¿no? Bueno, entonces, pues lo que da es el área bajo la sábana, ¿no? Bueno, no, es que ahí ya no es área, es como un volumen, ¿no? Da un volumen bajo la sábana. Aquí se dice que es el área, pero acá sería un volumen, ¿no? Porque es el volumen que está por debajo de esa sábana. Entonces, y esto no es más, estas integrales no son más complicadas de las que ya han hecho, por ejemplo, en este caso, yo voy a tener la doble integral de una función e a la x al cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Este es uno de los ejemplos más sencillos. La exponencial la puedo separar a su vez en e a la x al cuadrado por e a la y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, por regla de los exponentes, ¿no? Y ahora vean que esta parte de la integral solamente depende de x, y esta otra parte del integrando solamente depende de y. Esas son las formas más fáciles de hacer integrales dobles, porque son términos que se pueden separar. Entonces, yo puedo hacer por un lado la integral de e a la x al cuadrado diferencial de x, como si factorizara todo el término, porque que solamente depende de x, y eso multiplicara a la integral de e a la y al cuadrado diferencial de y, a la integral que solamente depende de y. Fíjense que esto es equivalente a lo que está acá abajo. Porque son términos que se pueden separar por la forma de la función en términos que solamente depende de x y otro término que solamente depende de y. Entonces esta integral doble realmente pasa a ser la multiplicación de integrales simples. Esas son las formas más obvias de hacer integrales multievaluadas. Cuando una función se puede separar y tengo la multiplicación de dos integrales simples multiplicándose, ¿no? Entonces eso no lo tengo tan explicado en mis notas porque siento que es algo hasta bastante obvio. Pero entonces, como la primera, entonces aquí ya voy a empezar un poquito a hablar más de funciones de dos variables, funciones de dos o más variables y cuál es su integral. Entonces,
como una de la primera técnica de integración que se ven en integrales simples de una sola variable es el cambio de variable. Cambio de variable. Ese también va a ser el primer técnica que vamos a empezar a estudiar en integrales multievaluadas, el cambio de variable. Entonces esto ya lo hicimos ahorita, ya lo han hecho muchas veces y lo voy a volver a hacer otra vez aquí. Fíjense que aquí en mi ejemplo tengo esta integral, ¿no? Sigo teniendo una integral, sigo teniendo una función de una sola variable que depende de x, la integral de 0 a 1 por x a la x al cuadrado diferencial de x, ¿no? Entonces yo hago un cambio de variable y voy a proponer, por la forma que eso tiene, que cambio de variable, voy a dar una nueva variable u es igual a x al cuadrado. Y procedemos a resolver eso. Ahora, ahorita lo que voy a hacer, lo voy a hacer mal para recalcar la forma correcta de hacer esta integral por partes. Bien, entonces, miren lo que voy a hacer. Alguien a lo mejor diría, ok, me dijiste este cambio de variable, entonces yo tengo una integral de 0 a 1 para x, pero entonces para u va a ser 0, 0 al cuadrado también da 0, y 1 al cuadrado también da 1. Entonces los límites de integración quedan igual. Tengo una x, eso yo lo puedo poner como la raíz de u, ¿no? Porque si u es igual a x al cuadrado, x es la raíz de 1 por a la x al cuadrado, pero x al cuadrado ya dije que es u. Por diferencial de x, voy a poner, en vez de x, voy a poner diferencial de u, porque voy a cambiar la variable x por la variable u. Y ya procedo a resolver esto, ¿no? A lo mejor por integral por partes, ¿no? Porque aquí hay una raíz de u y aquí hay una e a la u. Aquí alguien de ustedes me va a detener y va a decir, oye, pues está haciendo las cosas mal, Doc, porque aquí cambiaste esta diferencial de x directamente por la diferencial de u, pero eso está mal. Y yo les voy a decir, claro, sí, les dije que iba a hacer las cosas mal, para resaltar algo importante. Yo les preguntaría, bueno, entonces, ¿por qué aparte de sustituir la variable x que está aquí, ¿no? X por u, también es importante cambiar la diferencial de x en sí? Y de hecho es algo que hacemos, ¿no? No solamente hacemos el cambio de las variables que están aquí en sí, sino también tenemos que hacer el cambio de la diferencial, del incremento de x. Entonces, lo que hacemos es, pues esto está mal, y lo que voy a hacer va a ser lo correcto. Entonces, lo que hacemos es no solamente cambiar u por x al cuadrado, sino también sacamos la derivada, ¿no? La derivada de u es igual a la derivada de lo de la izquierda, que es 2 por x diferencial de x, ¿cierto? Y de aquí lo que hacemos es despejar, por ejemplo, la diferencial de x, queda diferencial de u entre 2x. Y eso también lo sustituimos en la integral original. Aquí es lo que tengo, ¿no?
De tal manera que a la hora de sustituir no solamente la variable u igual a x, sino su derivada. O sea, también sustituimos ambas. Entonces, por ahí les va a quedar e a la u diferencial de u. Y de hecho eso se hace convenientemente porque una x que estaba ahí se va a ir con una x que está acá abajo, a raíz de esta diferencial de x. Y entonces te queda simplemente una integral de e a la u diferencial de u que puedes resolver muy fácilmente. Entonces, esto es lo que aprendemos a hacer en la técnica de cambio de variable. Entonces, el mensaje es que no solamente sustituimos la variable, aquí en este caso x, por la variable u, sino también sustituimos sus derivadas, la relación de sus derivadas. Esto se oye algo lógico de hacer, ¿no? Pero hay una razón de fondo importante de hacer esto. Fíjense. Tú estás cambiando, porque esa es voy a borrar esto que está aquí. Tú estás cambiando el problema de la variable x y la estás cambiando a una variable u. Si por ejemplo tuvieras una relación sencilla, algo tonto de hacer, pero pon tú que tengas que u es igual a x, obviamente nadie va a hacer esta sustitución porque no sirve de nada. U es igual a x. Lo que tendrías es diferencial de u es igual a la diferencial de x, ¿no? Entonces eso significa que un incremento, por ejemplo, de 1 en x es igual a un incremento de 1 en u. Y entonces, en esencia, tú estás conservando, por así decirlo, la estructura de tu espacio, porque incrementos en una variable equivalen exactamente, por ejemplo, en este caso, el incremento de 1, o imagínense cualquier otro incremento, 0.1 o 0.001, equivale justo al mismo incremento en la variable u. No se altera la estructura del espacio. Ahorita con el siguiente ejemplo lo voy a explicar más esto. Pero aquí en este caso no tienes esto. Lo que tienes es u es igual a x al cuadrado. Y entonces a la hora de sacar la derivada, te queda una derivada de u es igual a 2x diferencial de x. Y por ejemplo, si yo aquí despejara y pusiera diferencial de x sobre diferencial de u, o sea, esto lo paso dividiendo, esto te queda igual y esto también lo paso dividiendo, te queda, por ejemplo, así, ¿no? 1 entre 2x. En el primer caso, que dije que u es igual a x, te queda una causa de diferencial de u es igual a diferencial de x, y por lo tanto, si por ejemplo yo despejo diferencial de x, diferencial de u, pues aquí te queda un 1, ¿no? Pero aquí en este caso te queda que las divisiones entre las diferenciales, o acuérdense que las diferenciales son incrementos, la comparación entre los incrementos de estas dos variables
a su vez es igual a 1 entre 2x. ¿Eso qué significa? Y esto es lo que traté de, de graficar aquí. Por ejemplo, si yo voy a, si yo evaluara el lado derecho, aquí puse varias evaluaciones, por ejemplo, en x es igual a 1. Esa razón de incrementos te queda un medio, porque te queda 1 entre 2x, pero x es 1, entonces te queda un medio. Por ejemplo, en x es igual a 0.5, otro valor, te queda que esa comparación entre los incrementos es 1. Y por ejemplo, en x es igual a 0.1, esa razón de los incrementos te queda igual a 5, porque te queda 1 entre 2 por 0.1. Te queda 1 entre 0.2, eso es igual a 5. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú evalúas esa razón de incrementos en x cercano, por ejemplo, en punto 1, en punto 1, la razón de los incrementos es 5, eso significa que x visto con respecto a u, como que dio un estirón, porque si tú incrementas una unidad en la variable u, hay un incremento de 5 veces en la variable x. Si tú incrementas una unidad en u, hay un incremento de 5 en x. Pero en otro lado, de hecho, por ejemplo, en x es igual a 0.5, un incremento en 1 en x equivale a un incremento en 1 en u, en la variable u. Pero en otro lado, por ejemplo, en x es igual a 1, un incremento en 1 en u equivale a un incremento, un medio, ¿no? Este es este valor en x. Entonces, esto significa que ese cambio de variable altera la estructura del espacio en ese sentido de que los incrementos, es como si, aquí estoy estudiando la variable u en incremento 1, en incremento 1, en incremento 1, y x tuviera un estirón en, en ciertas zonas, pero tuviera un achatamiento en otras. Entonces, lo que estoy haciendo al hacer este cambio de variable es también estoy cambiando en sí, digámoslo así, la distribución de los puntos en la recta real. Entonces, lo que se hace a la hora de hacer esta sustitución, porque lo que haces es sustituir la diferencial de x por 1 entre 2x diferencial de u, ¿no? Es aliviar esa distorsión que se hace por el cambio de variable, ¿no? Entonces, apuntándolo en términos quizá muy gráficos, es como si tú tuvieras tu variable x, comienzas, y luego cambias a tu variable u, pero esa variable u
como en este caso la sustitución es algo no lineal, por ejemplo, tienes una x al cuadrado, lo que haces es estirar ese espacio, porque está x al cuadrado, entonces eso lo estira de forma cuadrática, ¿no? Por ejemplo, si haces la integral de 0 a 2, acá lo vas a hacer de 0 a 4. Entonces, si tú haces la integral acá, si tú haces la integral en el cambio de variable, te van a quedar, si solamente haces la sustitución de las variables en sí, te va a quedar algo diferente porque en la nueva variable, digamos, el espacio está estirado, por así decirlo. Esa es mi mejor forma de explicarlo. Pero eso lo alivias, este estirón de la variable lo alivias metiendo las razones de los diferenciales de ambas variables. Entonces, yo sé que esto lo hacemos cuando lo aprendemos a hacer en sustitución o cambio de variables, lo hacemos sin más explicación y lo hacemos de forma automática, ¿no? O sea, cambiamos la variable x aquí y aquí, por ejemplo, por la variable u. Pero también tenemos que hacer el cambio de la diferencial, porque eso lo que hace es aliviar o contrarrestar, por así decirlo, la distorsión que se hace en sí de la recta real, porque en este caso solamente es x de la recta real. Entonces, todo esto lo tengo que decir porque lo mismo tenemos que hacer, bueno, algo semejante, cuando tenemos una integral de varias variables. Entonces, voy a ponerlo, ya casi son la 1. Entonces, voy a poner esto, ¿no? La integral de 0 a 1 de x por e a la x al cuadrado diferencial de x. Entonces, si yo tengo esta sustitución, u es igual a x al cuadrado, esto no va a ser igual a los simples cambios de la variable, ¿no? Poniéndola así, diferencial de x, diferencial de u. Esto no va a dar la misma integral porque no he contrarrestado esta distorsión del espacio que hice a la hora de cambiar la variable x por otra con una función no lineal, ¿no? Entonces, cuando yo hago cambio de variable, entonces recuerden, esto no es lo mismo, y bueno, lo que realmente tengo que hacer es sustituir también la derivada de u. Entonces, cuando yo tengo este tipo de integrales, por ejemplo, integrales dobles, te los voy a tratar de explicar para que tenga sentido acá, pero creo que ya no me va a alcanzar tiempo, ya es la 1. Bueno, entonces, aquí yo tengo una función que depende de x y y
voy a hacer un cambio de variable, pero ahora tengo X y Y, entonces no solamente tengo que hacer un cambio de variable para X, sino también la tengo que hacer para Y. Y bueno, este es el ejemplo que voy a desarrollar ya en la siguiente clase. Entonces, en vez de aparecer aquí X y Y, va a aparecer U y B, porque si voy a hacer ahora cambio de variables de X y de Y, van a aparecer dos variables nuevas. Por ejemplo, aquí les llamé U y B. Si solamente hubiera X, pues solamente hago una variable, se cambia una variable U, o si solamente Y, pues nada más aparece una variable B, pero aquí está X y Y, entonces va a aparecer la variable U y B. Pero no solamente tengo que hacer la sustitución como lo hice aquí en las integrales simples, sino también tengo que sacar la relación de las derivadas. Y aquí va a estar dos derivadas, la derivada de X y la derivada de Y. Y aquí también va a estar las derivadas, la derivada de U y la derivada de B. Pero eso ya dije que si dejo a simplemente diferencial de X y acá pongo diferencial de U, eso es incorrecto. Tengo que hacer una sustitución adecuada de la razón de las diferenciales como lo hago acá, ¿no? Tengo que sacar las derivadas, la razón de las derivadas. Entonces, para integrales de varias variables, si simplemente sustituyo en el integrando, hago la sustitución de unas variables por otras, pero dejo tal cual las derivadas. Aquí está diferencial de X y diferencial de Y, y aquí está diferencial de U, diferencial de B. Eso no va a ser, eso es incorrecto. Esta integral que está en la izquierda no va a ser igual a la integral de la derecha, porque no he hecho esta corrección de la distorsión de las rectas reales en cada relación de estas derivadas. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Ahora, ya lo sabemos hacer de forma automática para una sola variable, pero ahora lo tenemos que hacer para cuando hay dos variables. Bueno, entonces eso creo que lo voy a empezar a explicar mañana. Espero que mañana me acaben de entender esto. Sale pues, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta mañana.